Hoy quiero que comprendas que yo ya no te quiero. Hoy quiero que comprendas que yo ya no te amo. ¿Para qué vas a volver si no tienes sentimiento? ¿Para qué volver a empezar? ¿Para qué? ¿Para qué? Seguimos con las entrevistas virtuales. En esta ocasión tenemos a Giovanna Vázquez. ¿Cómo estás, Giovanna? Tu saludo para la producción de Creagen. Buenas tardes, señor Genaro. Buenas tardes, Perú. Y agradecer a Producciones Creagen por darme esta oportunidad y dar la oportunidad a los nuevos valores. La verdad, muchas gracias. Qué bueno, Giovanna. Cuéntanos, Giovanna, ¿qué tiempo ya estás en la música? Uy, estamos bastante tiempo. Bueno, empecé de muy niña y bueno, en realidad sí, lo que es el canto yo desde el colegio, ¿no? Y de ahí yo a los 14 años me vengo acá a Lima y como cualquier joven o que quiere salir adelante y conseguir sus sueños, ¿no? Entonces, al venir acá a Capital, pues tenía que trabajar y en los 16 años empiezo acá en Capital. Ya, mira tú, Giovanna. Dime, Giovanna, exactamente de qué parte del Perú es Giovanna. Yo soy apurimeña, departamento de Apurímac, provincia de Andahuaylas, mi distrito es Pacucha y mi pueblito que me veo de nacer, Manchaybamba. Manchaybamba, ¿es un distrito anexo? Anexo. Ya. Dime, ¿tenemos alguna producción de por medio ya? Sí, yo como le decía, pues que he trabajado y en mi primera producción creo que grabo, si no me equivoco, en el 2008 por ahí, en el 2008. Mira, la canción que grabé en mi primer disco como que no mucho porque mayormente es que yo interpretaba de otras artistas también y lo que es mío, yo misma que he compuesto, ¿no? Es una cancioncita que decía ¿por qué la vida es así? Que llegó a gustar también. Hay muchos amigos que me decían muy bonita la letra, ¿no? Dime, ¿y esa canción es tu composición tuya? Sí, la mía. Ah, mira tú. A ver si nos interpretas un pedacito de ese tema, a ver, para escucharte, sí, pues, sí. Giovanna. Claro. Porque la vida es así, te da sorpresa y sorpresa. Porque la vida es así, te da sorpresa y es sorpresa. Hay días de alegría, hay días de tristeza. No lo comprendo, porque tiene que ser así. Mira, Esa es la canción. qué bonita canción. Dime, esa canción, ¿qué tiempo te demoró en componerla? La verdad es que creo que yo, cuando uno es jovencita, ¿no? Cuando todo tiene mente limpia, ¿no? Como se dice, yo habré demorado en componer esa canción por lo menos 15 días, que digamos, ¿no? Sí, ¿no? Está bonito el tema. Sí, porque era muy joven, no solamente escribí eso, sino que otros más, y recuerdo que yo primera vez que canté fue en mi colegio, ¿no? En mi escuelita Manchaybamba, dándole homenaje a las mamás. Bueno, la canción no fue elegida por mí, sino por el profesor. Claro. Recuerdo muy bien, recuerdo esa canción que decía, pues, en nuestra casa está muy triste, madrecita, ¿no? Como se dice yo, primera vez que solté mis gallitos así de en mi pueblo, ¿no? Entonces, de ahí empezó a nacer cantando y ya tenía idea yo, pero no le decía a mis padres, tampoco a mis hermanos, que yo quería cantar y que me gustaba, pues, ¿no? Que me nacía el cantar. Claro. Dime, y a todo esto,
¿Cuántas composiciones tienes en tu haber? A ver, yo ahorita tengo, la primera canción fue Eso, después escribí Cerveza más cerveza, también, Señor Cantinero, fue 3, y la otra canción, Tengo miedo a perderte, lo puse el título Mariposita, creo fue que. Dime, tú eres cantautora, Giovanna, ¿eh? Ah, sí, gracias, pero bueno, no sé, me nacía escribirlo, vi a las cosas, situaciones que pasaban. Mira, que lo que te hablo de esta canción que dije, ¿por qué la vida es así? Es que fue dedicado a los niños, ¿no? Niños pobres que no tienen nada, ¿no? En la segunda cantada, que la letra es para los niños pobres, ¿no? Claro, claro. Y dime, esa canción que dices Cerveza más cerveza, ¿es de tu autoría? Sí, también. A ver. Grabé ahora el último grabé de producciones Ventura. Ya, a ver, Giovanna, suena mucho pedir un pedacito de ese tema de cerveza más cerveza, a ver cómo sale esa cerveza, ¿eh? A ver, vamos a cantarlo. Cerveza, y más cerveza, estoy tomando, estoy bebiendo por tu adiós. No quiero, yo ya no quiero seguir tomando, seguir viviendo por tu adiós. Ahí está. Qué linda canción, Giovanna. ¿Tú has estudiado música, algo de eso? ¿Tienes una bonita voz o le quieres heredado esa voz? Mira, bueno, yo creo, como dice mi hermano mayor, nosotros llevamos en la sangre lo que es el arte, ¿no? Mi padre ha sido un gran músico en su época, ¿no? Y ha sido un buen maestro. Cuánto me hubiese gustado yo a verlo a mi padre en los escenarios, pero como yo ya fui hija casi última, entonces ya no llegué a ver en los escenarios a mi padre. Pero sí, mi papá ha sido un buen músico. Mira tú. Así que podría decirte que somos herederos, pues a mi hermano mayor también le gusta, y cuando yo estaba chica escuchaba el sonido del violín, de tarola, porque mi hermano también tenía su grupo de banda, mi hermano mayor que se llama Eusebio. Luego también que le gusta a mi otro hermano que es Sergio, justamente con él es que yo acá en Capital empiezo a formar el grupo, ¿no? Qué bien, qué bien. Entonces eso viene de familia, Giovanna. Así es, así es. Hay muchos que no sabían, y inclusive cuando en el año 2019, cuando yo grabé mis canciones, ¿no? Fuimos en busca de la oportunidad a tocar las puertas de Cajita Musical, de la señora Edith Raimundo, ¿sí? Entonces ella me dio esa oportunidad. Entonces yo salí en las pantallas chicas, en Canal 5, entonces me vieron mis paisanos, sus conocidos de mis padres, entonces sí, me felicitaron bastante y empezaron a hablarme de mi padre, ¿no? Ah, ya, mira tú. Dime, queremos saber más de Giovanna, pues, ¿no? ¿A qué artista admiras, Giovanna? Admiro. A ver. Ahora últimamente yo admiro a la señora Noemí Guamán y a la señora Jacqueline Puente. Jacqueline Puente. ¿Por qué Jacqueline Puente? No, me gusta su voz, el timbre de voz que tiene la señora, ¿no? Claro, canta bonito Jacqueline. Sí, tiene bonita voz y la verdad es que sí. Me gusta. A ver, Giovanna, ¿tenemos algún número telefónico que te puedan llamar? Claro, sí, en el 977 30 20 y 230. Dime, Giovanna, ¿a qué parte has viajado con tu música? Mira,
Eh, He viajado a Huancayo, me fui a 2 veces hacia el Huancayo y también me fui a Tarma 3 veces, a Huancavelica, hay pueblitos que no conocía, llegué a Viñas y también llegamos a Paucará, la última ya que llegamos, último viaje que hicimos es a Paucará. Y luego hacia el norte fui a Huaral, también 3 veces fuimos a Huaral, a Chimbote, a Huánuco también fuimos, ¿no? Acá en Ica también viajé, a Pisco también, recuerdo muy bien. Dime, esos sitios que tú has viajado, Huancayo, Huancavelica, me imagino que tienes anécdotas, cuenta una de ellas, pues. Sí, claro que sí. Recuerdo que fuimos a Junín, o el Cumayo también. Recuerdo que en el Cumayo que lo que nos ha pasado, ¿no? Estábamos en pleno concierto y fue apagón de luz. Bueno, para entonces yo ya había cantado y como fuimos una caravana, pues que seguían trabajando todavía mis compañeros. Y con una de mis compañeras, pues que nosotros nos bajamos, pues, a ofrecer nuestro material, ¿no? A vender nuestro disco. Y estábamos vendiendo ahí y se fue la luz. Se fue la luz y no sabíamos a dónde entrar y como estábamos cerca del baño y nos metimos al baño. Ahí nos quedamos hasta que regrese la luz. Porque en el local había alborotos, ¿no? Porque hay gente que estaba ya mareaditos, había gente lleno. Hay un local de la municipalidad, creo que aquí en Olcumay, un sótano. Y por la seguridad, más que nada, nosotros nos quedamos encerradas hasta que vuelva la luz con mi compañera. Eso fue uno que fue también viajando a Viñas, que hubo un derrumbe en la carretera y no podíamos pasar y nos quedamos toda la tarde de ahí atrapados. Dime, Giovanna, ¿cómo es un domingo en casa, Giovanna? Cuéntanos. En casa. Bueno, para mí pasarle en familia es lo lindo. A dedicarme a mi familia yo misma, preparar su comida, disfrutar del almuerzo en familia. Uh-huh. ¿Y tu marco musical qué nombre tiene? Mira, yo ahorita, últimamente con mi última producción que yo grabé, yo puse mi marco musical Los Cariñosos del Sur. Pero cuando yo inicié, yo trabajé para otros grupos, ¿no? Yo, primer disco que hice y mi maestro con quien he grabado, que Dios le tenga en su gloria, que ha fallecido ya, él no sé si lo conoce, es conocido también, es el maestro Diner Cabello. Él dijo, yo tengo un nombre del grupo que es Clase A. Entonces me dijo, vamos a poner el nombre del grupo Clase A y así vamos a trabajar y cualquier cosa yo te llamo, ¿no? Y así me dio la oportunidad de salir y conocer, ¿no? Y yo trabajé con ese nombre, grupo Clase A. Luego de esto me conozco así entre medio de mis padrinos, paisanos, que también amistades, que tocaba un señor cajatambino, también tenía su grupo que se llamaba Los Super Amigos de Cajatambo. Y también con ellos trabajé un tiempo. Ya al separarme de ellos, ya es que yo pongo el nombre de mi grupo, Los Cariñosos del Sur y Giovanna Vázquez, nada más. Los Cariñosos del Sur. Sí. ¿Y cómo así nació ese apelativo? Me decían que yo era muy cariñosa, muy dulce, ya. Y uno de los así conocidos me dijo, deberías, como tú eres del sur, deberías llamarte Cariñosita, ¿no? Me dice. No, sí, anteriormente con ese nombre he trabajado, pero hay muchos artistas que se llaman ya cariñosa, entonces ya solamente quiero, ahora que ya estoy sola, ¿no? Ya trabajo para mi propio grupo, quiero llamarme simplemente Giovanna Vázquez y nada más, y solo cambiar de nombre de mi grupo, le digo.
ya, entonces te llamas Giovanna Vázquez y que sea pues los cariñosos del sur, así. Entonces así se quedó pues, ¿no? Ya dije, ya, perfecto, suena bonito, igual soy del sur. Claro, claro. Claro. Dime, Giovanna, ¿tú tienes aniversario, fecha que organizan? No, pues, ¿cómo se llama? Yo llegué a realizar mis 2 aniversarios, ¿no? En la primera y la segunda, cuando existía todavía aquellos tiempos el local Juan Paredes. Sí, muy jovencita yo realicé mis aniversarios. Pero después ya un poquito nos distanciamos de lo que es el arte por el motivo de pues no, de económico, de problemas personales y todo eso. Claro, claro. A ver, Giovanna, pues quería escucharte una vez más tu canción, pues a ver qué canción podría ser. Hoy quiero que comprendas que yo ya no te quiero. Hoy quiero que comprendas que yo ya no te quiero. ¿Para qué vas a volver si no tienes sentimiento? ¿Para qué volver a empezar? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué vas a volver si no tienes sentimiento? ¿Para qué volver a empezar? ¿Para qué? ¿Para qué? Qué linda canción. Dime, es bonita canción, sí. Sí, bonita. Una vez más, tu número telefónico, pues. A ver, el número de telefónico es 977-320-213. Dime, Giovanna, a ver, ¿le puedes dar un mensaje a los 9 valores que están empezando? Sí, claro, señor Genaro. Bueno, yo también no sé 9 valor. Y nada, decirle que a mis compañeras del arte o las chicas que recién están empezando en lo que es el arte, que sigan, que persigan sus sueños. Yo sé que es difícil, pero bueno, uno con la lucha, con la perseverancia, pues se logra, ¿no? Entonces, nada, que no renuncien sus sueños, que sigan adelante, que sigan buscando la oportunidad o las personas que pueden apoyarlo, ¿no? Usted tiene unos vestidos, creo que esos vestidos son costosos, ¿sí? Sí, claro, el vestido que llevamos nosotros las artistas sí son bastante caritos, pues, ¿no? Hoy por hoy yo creo que está hasta más, porque anteriormente estaba un poco cómodo, todavía costaba, hasta podías conseguir de 500 soles, así, pero ahora ya no, ahora cuesta 1000 para arriba, ¿no? Y dime, ¿y cuánto vestuario tiene usted? Yo tengo, bueno, lo que yo mandé a hacer por mi cuenta es cuatro vestuarios, y los que me regalaron mis padrinos y amistades cuando realicé mi aniversario, 2, serían 6 vestuarios. Mira tú, dime, Sí. Hablando de esto de padrinos, ¿cuántos padrinos tiene Giovanna? Ya perdí la cuenta. Creo que sí tenemos como 7 padrinos. ¡Wow! Sí, porque en primero que realizamos y en el segundo aniversario que realizamos, ¿no? A ver, Giovanna, un mensaje para todos los seguidores, pues. Que se cuiden bastante, que se protejan, que protejan su familia. Estoy segura con la bendición del Señor que todo esto va a pasar. Cuidarse bastante, seguir adelante, pues, no hay de otra, porque igual tenemos que seguir, que la vida continúa. ¿Qué piensa Giovanna cuando sube al escenario y Uy, no, eso es algo emocionante, algo que uno siente, ¿no? Una sensación, emoción, la alegría, ¿no? Que es algo que no se puede explicar. Bueno, en mi persona yo, ¿no? Cada vez que me encontraba en el escenario, yo sentía esa emoción, ¿no?
Sí, ¿no? Cuando el público más te aplaude, sí. Sí, eso que decía, que cante contigo, que coreen tus temas, es una alegría. Para mí era una bendición. Es como decir, a una niña le dan un premio a su mamá por algo que ha hecho bueno, ¿no? Algo así parecido. De hecho que sí. Y a todo esto, en esos sitios, ¿qué tema te han pedido más tus admiradores que cantes esa canción? Mira, yo en los lugares que he viajado he cantado tema que está también en mi disco, Qué malo y Tú eres culpable, que no es de mi composición, son de otros compositores, y también está de los maestros que me acompañan pues en la primera, ¿no? Como por ejemplo también Como yo sufrí, ese tema es del maestro Roberto Balbín, y culpable es de uno de los maestros que también yo venía trabajando, ¿no? Tú eres culpable para andar llorando, tú eres culpable para andar sufriendo. Esos tus ojos, esos tus labios tienen la culpa para quererte con todo el alma. Esos tus ojos, esos tus labios tienen la culpa para quererte con todo el alma. Yo soy culpable para quererte. ¿Verdad? Ahora entiendo por qué te piden esa canción. Son los casos de ella, o tal vez también de Giovanna, ¿eh? Bueno, puede ser, ¿no? Puede ser. Decía Giovanna, un par más. Claro, ahí viene uno y más y siguen ahí. Qué bien, qué bien. Giovanna, ¿cómo te ves de acá 5 o 6 años, Giovanna? Ay, Dios mío. La verdad que no sé cómo imaginarme. Me imagino ya con una señora, yo ya tengo mi pequeña, ya señorita. Imaginar ver a mi hija ya grande, una señorita, parada junto a mí. Dime, tú eres casada, Giovanna, ¿sí? Tiene tu hijo y todo. Dime, ¿tu esposo también integra ahí contigo en la música, algo de eso, o no nada de la música, eh? Sí, Ah, de la mira, música. mira tú. Sí, percusionista. Giovanna, mira, un gustazo de entrevistarte, pues espero que ya pase todo esto y entrevistarla en un escenario, pues, Giovanna, pues sí, y conocerla, pues, más que todo, tu despedida, pues, para Creajín, Giovanna. Gracias, señor Genaro, la verdad, muchísimas gracias por esta oportunidad, la verdad, que para mí es bastante, que decirle, pues, que Dios me lo bendiga a usted y a todas las personas que estén con Producciones Creagen, y a todas las personas que gustan y conocen y le gustan sus canciones a Giovanita, pues, ¿no? Qué bueno, Giovanna, gracias. Las gracias a ti, Giovanna, Esto es una ventana más para todos ustedes, pues, ¿no? Lo hacemos ya más de 2 años y lo seguiremos haciendo, pues, Giovanna, Cuídese usted también. Bendiciones.